Entonces, ahora tienen ustedes en la parte de atrás de la iglesia, de la pantalla más bien, algo que se llama el mapa de crecimiento de nuestra iglesia. Y este mapa de crecimiento tiene 5 líneas importantes. Y cuando le enseñamos a una persona en la iglesia cómo crecer, pensamos en todas estas líneas. Y cuando una persona entra a la iglesia, entra en la línea verde, la línea de la adoración, donde se reúne con nosotros en las reuniones de domingo como hoy, o en las reuniones de vigilia como los viernes, o en Carrot Woods como fue ayer, o en nuestros campamentos de redil como lo van a hacer en los siguientes meses. En julio vamos a comenzar con unas semanas de campamentos especiales para líderes en España, donde vamos a tener a todos los pastores hablando y enseñando lo mejor. Y luego tenemos Israel y otras clases de evento, pero también tenemos la línea azul, que es la línea de la formación. Y en la línea de la formación encontramos hacer Conéctate, las herramientas del creyente. Luego hablamos de la sanidad, cómo obtener sanidad en nuestra vida. Y luego pasamos hasta cómo manejar nuestras finanzas, cómo compartir nuestra fe, cómo descubrir nuestros dones y talentos, cómo servir a Dios. Y luego encontramos la línea roja, que es la línea del compañerismo, y en la cual tenemos aquello que es la vida de la iglesia, que son las células, cómo participar en una célula, cómo recibir comunión con otros, cuidado pastoral, cómo ver la Biblia sistemáticamente. Y por cuarto lugar tenemos la línea morada, que es la línea de servicio, y tiene que ver con aprender a servir, ser un voluntario. Después de ser un voluntario, dar ese paso a ser un servidor. Después de ser un servidor, dar ese paso a ser un líder, y posteriormente quizás un responsable, y quizás tal vez, y Dios no lo permita, ser pastores, ¿no? Entonces esa es nuestra línea de servicio, que es la línea morada. Pero por último tenemos la línea de evangelización, que va desde las misiones de fin de semana, salir a la calle, hablar con un grupo, prepararse a misiones de alcanzar a otros en otros países, la estrategia digital, otras iglesias, Adán, los ONGs, aquello que estamos en este momento construyendo. ¿Y por qué le estoy mencionando todo esto? Porque Dios quiere que crezcamos. Y me encanta el ejemplo que puso Caterine. ¿Qué padre no quiere que sus hijos crezcan? ¿No es así? Me gustó mucho ese ejemplo que nos dio ahora, y creo que es un ejemplo de parte de Dios. ¿Qué padre no quiere que sus hijos crezcan? Y nosotros estamos enviando a los hijos a la universidad, estamos enviando a nuestros hijos a que sean mejores personas en la iglesia, a un buen colegio, les hacemos de todo para que ellos crezcan. Les tenemos una casa bien hecha y confortable, tenemos todas las cosas que ellos puedan disfrutar también, ¿no? Algunos padres les compran una Play a sus hijos, otros padres les compran un balón, otros tienen una bici, pero todo eso es con el deseo de que ese hijo crezca sanamente. Y quiero decirles que este es el deseo para Dios a nuestra iglesia, que crezcamos sanamente, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso el fin de semana me robó el corazón, porque Dios puso en nuestro sentir o nos dio como regalo el crecimiento, y creo que se van a seguir siendo cada uno de esos aspectos en nuestra vida en los siguientes convenciones o en las siguientes convivencias, porque no le llamamos ni convención ni congreso, sino que le llamamos convivencia, un tiempo para convivir juntos. Entonces, ¿qué encontramos ayer? Bueno, encontramos parte de la línea de la adoración. Ayer oramos y adoramos, y cuando estuvimos viendo los senderos de oración, de cómo subir a la presencia de Dios, estábamos en la línea de crecimiento de adoración. Pero luego Enrique nos presentó la línea de la formación, cuando nos hablaron acerca de qué es el miedo, y vimos teológicamente qué cosas eran, y lo vimos en varios aspectos, ¿no? Pero también vimos en la línea roja cómo hicimos y cuál es el crecimiento de un creyente, y pudimos ver que íbamos creciendo de una manera especial, es decir, de niños, de bebés, y pudimos verlo cómo todo eso se desarrolla hasta ser un adulto o un padre en un contexto de familia, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es como si Dios nos hubiera hecho pasar por todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto que vimos un montón de gente sirviendo. ¿Quién no se agradó viendo servir a Eduardo Trujillo? Lo vieron en la puerta. Dale un aplauso por favor a Dios por eso, ¿no? Parecían agentes secretos. Ver a Fernando servir,
ver a las chicas, ver a Katie, ver a Andrea, ver a algunas de las chicas. Por favor, denle un aplauso a Dios por eso. Y aunque ellas, a Carolina también estaba por allá atrás, bueno, me falta mencionar porque no los alcancé a ver a todos, o ver a Jaime tocando sus instrumentos, a pesar de que apenas está comenzando a conocer la iglesia, o ya lleva un tiempo ya como hijo de la iglesia, pero ver sirviendo. Entonces, todas esas cosas nos hacen crecer, y nos hacen crecer a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel afectivo, en todos los aspectos, y eso nos va a dar a nosotros salud. Recuerde que la salud es el balance. Pero por último, tenemos un gran reto, y era la línea de la evangelización, y eso es donde yo me quiero centrar el día de hoy, porque no es simplemente evangelizar, no es simplemente salir y contarle a alguien quién es Cristo. No, evangelizar va mucho más allá de eso, va de prepararlo a usted como persona para que pueda influenciar en otros, para que pueda desarrollar su liderazgo en otros. Por eso es que esta predicación le hemos puesto el nombre de cómo ser un líder con propósito. Repita conmigo: cómo ser un líder con propósito. Entonces, la idea es que usted hoy pueda entender este concepto y pueda aprender a ser un líder con propósito en su vida. En todos los aspectos necesitamos ser líderes. Ya vamos a explicar cuál es el término más básico del liderazgo. Y Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como líderes. Entonces vamos a ver eso en estos siguientes minutos, porque quiero inspirarlo a que usted salga de este lugar queriendo mejorar su liderazgo. Si usted ya es líder, porque vamos a mostrar que cada uno es líder en algún aspecto, usted salga a desarrollar ese liderazgo personal con un propósito. ¿Para qué? Para cumplir esa gran comisión, o para salir de ese lugar, esa línea de evangelismo amarilla en todos los aspectos. No significa que usted vaya hoy a salir a Wood Green a pararse a decir, aunque queremos que lo haga, pero significa que usted va a llegar a su casa entendiendo y ver a sus hijos y los va a decir: ya entiendo parte de lo que tengo que hacer. Significa que usted va a llegar donde sus abuelos y les va a decir: abuelos, vengo acá para entregarles algo, donde sus amigos, a su trabajo, en todas partes. Y por eso esta predicación, esta enseñanza va a ser muy importante, y es un cómo. Entonces quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2:2. Un momento, 2 de Timoteo 2:2. Recuerde, estamos hablando de cómo ser un líder, o cómo ser líderes con propósito. Y jóvenes, ustedes también están para esto. Mire lo que dice Dios acerca de nosotros: yo te pido que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargues a hombres que sean fieles, que sean idóneos, para que enseñen también a otros. Repita conmigo: enseñen también a otros. Entonces, si pudiéramos en alguna manera mirar cuál es la misión de Dios, poner en un solo pasaje, en una sola frase, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos una vez nos parecemos a Cristo? Es precisamente en este versículo: que enseñemos a otros lo que hemos aprendido de otros, para que ellos lo enseñen a otros, que a su vez enseñen a otros. Hay 4 generaciones en este lugar, hay 4 personas. Pablo habla: lo que aprendí de otros, yo quiero que lo enseñes a otros, para que influencien. Y eso se llama liderazgo, eso se llama influenciar, eso se llama entregar, y es la respuesta al mundo de parte de Dios. Por eso quiero darle 3 razones entonces por las cuales nosotros debemos desarrollarnos como líderes. Y yo sé que es un reto, porque la gran mayoría piensa que ser líder es solamente en la iglesia, pero ser líder va más allá. Ser líder va desde ser un papá o una mamá, o ser un creyente, o ser un amigo, o ser un jefe en el trabajo. Va a ser maestro de niños. De alguna manera Dios espera y sabe que nosotros somos líderes, y esa es la primera razón por la cual tenemos que desarrollar el liderazgo. La primera razón es porque Dios me creó para ser un líder. Dios me creó para ser un líder, y usted lo puede ver allí puesto. Dios es la primera razón. Bueno, Génesis capítulo 1 versículo 28 nos dice esto. Y yo quiero que se imagine, pero usted lucha, y nosotros luchamos con que, yo a veces siento que yo no he sido para esto. Hay gente que me ha dicho,
Algunos de los mejores líderes que tenemos en la iglesia son personas que me han dicho en algún momento: yo no creo que sirva para eso, yo es que lo mío no es la gente, lo mío es quedarme en la sombra y estar allí quietecito. Y yo pienso en la respuesta que me han dado y digo, están equivocados, porque Dios los hizo líderes. De hecho, Dios no solamente me hizo líder a mí, sino que Dios dice que a todos los seres humanos les dio la capacidad de ser líderes. ¿Sí? Por eso es que nosotros ejercemos en la casa, siendo papás o siendo mamás o siendo hermanos mayores o siendo simplemente personas que en su trabajo tienen que hacer algo, y eso tiene que ver con el liderazgo. Por eso la primera razón es que Dios lo creó para ser líderes. Eso de que yo no soy líder es un mito, que solamente hay un tipo de líderes. No, la Biblia nos dice lo contrario. Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y aquí quiero que usted circule su Biblia o haga un círculo mental allí o en lo que está anotando. Dice: gobiernen sobre ella. Repita conmigo: gobiernen. Repita más fuerte: gobiernen. Dios le hizo al hombre con 3 bendiciones: una, que se multiplicara; 2, que dieran fruto; pero 3, que gobernaran, que ejercieran liderazgo, que influenciaran. Entonces, una palabra para liderazgo que encontramos en el común denominador de todos los grandes líderes pequeños y los líderes que han estado por un poco de tiempo, por mucho tiempo, es hay una sola palabra que los une a todos, y es influencia. Repita conmigo: influencia. Más fuerte: influencia. Y el líder, entonces, lo que Dios espera que una persona haga es que ejerza influencia sobre otros. ¿Sí? Influencia sobre otros. Entonces, Dios nos hizo a cada uno de nosotros influyentes, nos hizo con liderazgo. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no queremos ejercer, nos sentimos mal, no sabemos cómo hacerlo, nos sentimos como, uy, pero yo no soy nadie para decir nada. Quizás tenemos problemas con los pensamientos y con las convicciones que tenemos, y nuestra autoestima es baja. O quizás nunca hemos sabido o nunca nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes de que podemos ejercer influencia, o sea, podemos ejercer liderazgo. Pero Dios dice que usted y yo fuimos hechos para ser líderes. Entonces, esa es la primera razón que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Piense en un momento: Dios lo hizo un líder. Ahora piense por qué cree usted que no es. Pero la respuesta de Dios es: desde el principio los bendije con 3 cosas importantes: que dieran fruto, que crearan cosas, que se multiplicaran, pero tercero, que gobernaran, que ejercieran influencia. ¿Sí? Entonces quiero que piensen en ese primer concepto, porque es lo que Dios va a utilizar, las razones, el pensamiento con el cual Dios va a trabajar en su liderazgo de aquí en adelante. Muy bien, la segunda razón por la cual debemos de desarrollarnos como líderes, y Dios quiere desarrollarnos, es igual de importante, pero tiene que ver con el presente, y es que Dios quiere que sea líder para que extienda su reino. Dios quiere que yo ejercite ese liderazgo y sepa que tengo esa influencia, porque es la manera como Él quiere que extienda su reino. ¿Sí? No solamente usted ha llegado a la casa del Señor para tener una familia, no solamente llegó para adorarle, sino que usted ha llegado acá para ser transformado y que su influencia pueda llegar como Dios quiere que llegue, y que esa influencia que usted tiene lo pueda Dios utilizar en otras personas. ¿Sí? Entonces, el concepto más simple, decíamos, de liderazgo es influenciar, pero yo no puedo influenciar a sus hijos si no los conozco. Y Dios necesita que para extender su reino todo el mundo sea influenciado. Necesita líderes que vayan y entreguen la respuesta a otras personas. Hace muy poco, mi suegra, hace un par de semanas, hace 3 o 4 semanas, fue recogida por el Señor a su presencia. Y yo veía la reacción de toda la familia. Y mientras que veía la reacción de toda la familia, me ponía muy contento, a pesar de que era una situación difícil.
porque había observado o podía observar cómo la influencia y el liderazgo de mi esposa, la influencia que ella ha ejercido durante su familia todos estos años, ha creado una gran diferencia en toda la familia. Entonces la familia decía: no sabemos cómo estamos en este momento de pie con la pérdida, aquellos que no conocen aquellos que no conocen al Señor. Y no sabíamos cómo ellos pudieron estar de pie en medio de una pérdida tan fuerte, ¿sí? Era la hermana mayor de muchos y muchos sobrinos tenían que ver con ella. Entonces yo podía observar cómo Dios, a través de la influencia de todos los años que nos ha permitido llevar el evangelio, influirlos, sus vidas habían cambiado totalmente y podían estar de pie en un momento de dificultad. Bueno, eso no hubiera sido posible si no hubiéramos ejercido la influencia de Dios en otras personas. El otro día llegó una llamada de personal de mi papá y me decía: gracias por todo. O me llegó la misma semana, de casualidad me llegó una llamada de mi hermano mayor y me decía: hermano, muchas gracias por todo lo que ha pasado en nuestra vida. Tenemos que darle gracias, porque si no nos hubieras contado lo que significa el evangelio, no hubiéramos podido cambiar. Mi hermano se había divorciado y había pasado por momentos muy difíciles, casi que iba a perder toda su vida y todo su matrimonio, pero ahora ha recuperado muchas de las cosas, y con una razón: alguien ejerció una influencia, Dios extendió su reino para ellos. Y quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 16 versículo 15, y mira lo que dice el Señor acerca de nuestra influencia. Y por eso es importante que usted y yo seamos líderes y desarrollemos el liderazgo que Dios nos dio. Versículo 15 dice: les dijo: vayan por todo el mundo. ¿Por dónde? Vale, todo el mundo significa su familia, significa su trabajo, significa las personas que usted conoce, significa las personas también que no conoce, pero inicialmente todo el mundo son aquellos que no están aquí sentados. Y usted, muchos de los que están aquí sentados tienen una esposa o un esposo que quizás no viene con ustedes, tienen un hijo que no viene, pero que saben que necesitan una respuesta de Dios en sus vidas. Saben que quizás están encarcelados en amargura, saben que quizás están en momentos de depresión, saben que quizás están lejos y desorbitados. Algunos hijos están por allá en el aire como perdidos y necesitan que Dios llegue. La manera como va a llegar es que usted ejerza su influencia. Y mire lo que dice: y anuncien las buenas nuevas a toda criatura o criatura. Dice versículo 16: el que crea y sea bautizado será salvo. Cuando usted ejerce influencia, va a haber un cambio sobre esas personas. Pero el que no crea, pues obviamente será condenado. No porque Dios lo quiera condenar, sino porque pues no va a tener la oportunidad de ver todo lo que usted y yo vemos. Versículo 17: y estas señales les van a acompañar cuando ejerzan su liderazgo. Un valor añadido: a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán su salud. No significa que usted ahorita coja y bueno, ¿dónde hay una serpiente para que yo la coja? No, el Señor simplemente les está diciendo: voy a pasar sobre las circunstancias difíciles cuando ustedes extiendan mi reino, si aprenden a ser líderes, si aprenden a influir en las demás, si están dispuestos a tomar esta labor e ir. Y dijo: yo quiero ir, yo quiero que tú me envíes, quiero ejercer mi liderazgo, el liderazgo que tú me has dado, que me diste antes de inclusive la creación del mundo. Quiero ejercerlo para que muchos sean alcanzados, y yo los voy a proteger en las cosas, no se preocupen. Les voy a dar los medios para que vayan, vamos a hacer y la provisión para que alcancen a hacer esa labor, y aquellos que los escuchen van a poder cambiar sus vidas. Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras. Yo no se lo estoy traduciendo o transliterando o parafraseando. Versículo 19: después de hablar con ellos, dice el Señor Jesús, que fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Este es el Señor Jesús hablando. Versículo 20: y los discípulos salieron a predicar por todas partes. Salieron, otra palabra para predicar, yo quiero que la circule allí en su Biblia, es influir. Salieron a ejercer su liderazgo, salieron a entregar lo que habían recibido. No les dio temor y salieron a hacer lo que tenían que hacer. Y escucha lo que dice en la siguiente parte del versículo: salieron por todas partes y
dice el Señor, que los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Repita conmigo, confirmaban. Mire, no hay nada más bonito que encontrarse a una persona en la cual uno haya influenciado o compartido lo que Dios le ha dado y esa persona le diga a uno: mi vida está cambiando. El otro día dos jóvenes o dos señoras, una joven y una señorita, hablaba con ellas y me decían: ¿cómo ha cambiado mi vida después de que Dios comenzó a hacer una labor? Después de que fui influenciado por la iglesia, por fulanito, por aquel que estuvo, pero ¿cómo ha cambiado mi vida después de haber recibido ese liderazgo? Entonces él dice que Jesús confirmaba la palabra de ellos. Dios la confirma. Por eso la segunda razón que nosotros, por la cual debemos desarrollarnos, es porque Él va a extender su reino. Él está esperando utilizarnos o trabajar a través de nosotros. Miren, no hay nada más hermoso que poner las manos sobre una persona y que esa persona se sane. Y todos los que me conocen en la iglesia saben que hemos visto milagros, y que no ha sido milagros que hayamos dicho: sentí un calor, algo me pasó, sino que Dios simplemente confirmó su palabra. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Él quiere que le conozcan, y muchas veces para que simplemente le conozcamos, Él tiene que confirmar esa pequeña oración. O sea que si usted entiende esto y comienza a ejercer su liderazgo, Dios lo va a utilizar grandemente. Y lo va a utilizar con sus hijos. ¿Qué significa con sus hijos? Bueno, que cuando usted le hable a sus hijos, esos hijos cambien su mentalidad. Muchas veces no es que ese hijo no tiene ningún problema con un pie, sino que su vida se fue enderezando de tal manera que usted hoy dice: tengo hijos felices. ¿Estamos? Otras cosas puede ser un milagro físico en una persona, o otras veces puede ser un matrimonio que está a punto de romperse y usted entró en ese momento y generó esa influencia que Dios tiene sobre usted, ese liderazgo, y ese matrimonio no se fue. Y un día le pregunta a esa persona, le dice: te doy gracias porque cuando vine a la iglesia, o sin conocer al Señor, sin nada, mi matrimonio se iba a acabar, pero gracias a ese momento que tú me compartiste esas cosas del Señor, hoy entendimos que mi matrimonio no se acabó. Amén. Venga, denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces quiero que vayamos a Hechos 9, versículo 15. Nuestra influencia entonces es necesaria para Dios, para que Dios pase y para que Dios haga su labor, ¿sí? Hechos 9, versículo 15 dice: sin embargo, el Señor les dijo, y quiero que se centren en estas palabras, jóvenes y adultos: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que sirva. ¿Qué dijo? ¿Que a qué? Elegido. Dios lo eligió. Dios lo eligió. Usted se preguntará: bueno, ¿tiene que venir otro pastor? No, no tiene que venir otro pastor. Usted tiene que decir: aquí estoy, voy yo. A veces gente me pregunta: pastor, ¿usted puede venir a orar por mi familia? ¿Puede contarle? Pero es que aunque quisiera, no podría. ¿Por qué? Porque no soy omnipresente, el pastor no es omnisciente, el pastor no puede estar en todas partes y no es todopoderoso. El Dios que usted y yo tenemos es todopoderoso. Entonces usted se pregunta: pero ¿quién le va a dar a mi familia esas nuevas? Bueno, un día que venga el pastor, hago una casa, traigo el líder, usted puede llevar 20, pero la persona más eficaz para hacer esa labor es usted. Yo no puedo estar con sus hijos todos los días orando por ellos, y tampoco tengo quizás la unción para los niños, no lo sé, pero usted tiene esa unción porque usted es el padre. Entonces, si usted ejerce esa influencia sobre su familia y decide ser un líder, el cambio va a ser grande. Por eso mire lo que dice: y él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Y yo le digo: usted puede hablar ante abuelos, abuelas, familiares, el jefe, el tipo que trabaja en la tienda, en el bus. Nadie más puede ejercer eso, porque yo no voy con el bus a donde usted va. Yo solamente puedo hacer algún tipo de personas. Pero entonces, ¿cómo Dios lo va a extender? A través de su liderazgo. Repita conmigo: Dios va a extender su reino a través de mi liderazgo.
Y lo llevo a la tercera razón. ¿Por qué usted y yo necesitamos desarrollar liderazgo? Y la tercera razón es que el mundo necesita que yo marque la diferencia siendo líder. El mundo necesita que usted marque la diferencia. Mire, estamos ante una crisis mundial de todo. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Regálame su atención allá atrás. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Escuche, el mundo necesita nuestra intervención. Tenemos una crisis política, tenemos una crisis de autoridad. No hay en quién creer. Ya no se puede creer en las figuras de autoridad, o se puede creer, pero cuesta muchísimo a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto que han ejercido un liderazgo totalmente equivocado. La crisis de identidad que tenemos de homosexualismo al día de hoy tiene que ver con la crisis de liderazgo que hay. La crisis y los hogares que se están quebrantando en todas partes en el mundo tiene que ver con una crisis de liderazgo. El mundo necesita un liderazgo fresco. Y el mundo necesita un liderazgo no de una persona que se pare en las Naciones Unidas y diga, aquí estoy. Ni siquiera una persona que se pare en el Congreso, ni siquiera necesita una persona que se pare en el colegio, ni siquiera una persona que se pare ante el salón. Necesita personas que se ponen de pie a ejercer su liderazgo en sus hogares, en el área de influencia. ¿Ha notado una cosa? Que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho es uno a uno. Miren, el reino de los cielos no se extiende porque alguien dijo, esto es lo que hay que hacer. Y todo el mundo dice, sí, amén, vamos a hacerlo. El reino de los cielos se extiende porque Él va uno a uno. Tocó el corazón de Caterine, tocó desde adentro hacia afuera, hizo un cambio. Siguiente, tocó el corazón de Álvaro, tocó el corazón de Miguel Ángel, de Alfonso, de Paola, de Carolina. Y así sucesivamente va tocando corazón por corazón. ¿Por qué? Porque alguien, regáleme la atención, ejerció liderazgo. Si el reino de los cielos ha llegado a su casa, no es porque usted lo escuchó en la televisión de la presidencia, es porque usted, o del primer ministro, es porque alguien le llegó a su casa. Y Jesús llega de esta manera. Jesús no dice voy a llegar a todo el mundo, no. Jesús trabaja corazón por corazón, corazón por corazón, corazón por corazón. Y allí es donde cambia. Entonces el mundo necesita una liberación. El mundo necesita un nuevo liderazgo fresco. El mundo necesita que se levante gente en la cual se pueda creer. El mundo necesita gente que se levante, políticos en los cuales se pueda creer. Pero esa es la crisis en la que está. Y Romanos capítulo 8 versículo 19 nos lo dice. Y sabe, estamos en la era donde una persona famosa, donde creemos que la persona que tiene liderazgo es la persona famosa. Si una persona tiene muchos likes, un youtuber que hace una tontería, tiene muchos likes en internet, se cree que esa es la persona que es importante y la que influencia. Y muchas veces lo que influencian es basura. ¿Saben por qué? Porque ahora estamos acostumbrados a que entre más me conocen, más importante soy. Y no es así. Es entre más ejerzo un liderazgo sano, más importante soy. Puede que a usted no lo conozcan en YouTube, puede que usted no tenga 20,000 seguidores, 1,000,000, pero su círculo de influencia puede tener un gran cambio en una persona. ¿Cuál es el problema? Que pensamos en este momento, en esta época donde hay mucho conocimiento, pensamos entre más famoso, más influenciamos o más liderazgo tenemos. Y puede que ellos tengan más influencia, pero no es una realidad. Confundimos la importancia con la fama. Y es un error de estos tiempos. Por eso un joven dice, yo quiero ser como tal persona. Y ven a alguien que actúa detrás de una cámara de YouTube o de video para hacer en YouTube, pero cuando vemos su vida personal, están totalmente malas. Y se han caído totalmente sus vidas. Y están totalmente desmembradas. Familia desmembrada, casados 3 y 4 veces. Y muchos se dejan influenciar por eso, porque confundieron, es famoso, entonces me influye. Pero no es así. La verdadera influencia viene uno a uno.
y viene cuando yo soy la persona que Dios dice que soy. Por eso es importante que usted y yo influyamos en el mundo y hagamos una diferencia. Y les digo una cosa, ese youtuber no puede hacer una influencia y una diferencia en su hijo de 3 años. Tampoco puede hacer una influencia real en su matrimonio. No, tampoco puede hacer una influencia real en sus finanzas. Pero usted sí puede hacer una influencia si usted lleva la palabra de Dios a esa persona. Por eso dice Romanos 8:19, pues la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Repita conmigo, la manifestación, más fuerte, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera todo el mundo alrededor está esperando que Dios se manifieste. ¿Ha llegado a una casa donde todo está en desorden? Y quizás un amigo o los jóvenes, cuando usted los deja a ellos en su casa y solo y todo lo desordenan, y usted llega y dice, está todo tan desordenado que me parece que llegué para ordenar esto. ¿Sí? Usted de repente conoce un matrimonio que está a punto de dañarse y usted llega a ese punto del matrimonio y usted dice, es como si me estuvieran esperando para que yo les ayudara a arreglar esto. Pero usted no puede entrar a ayudarles a organizar y hacer lo que tienen que hacer, a no ser que usted entienda que es un líder, a no ser que usted entienda que usted tiene algo para dar, y a no ser que tenga algo para dar, y ese algo significa Cristo. Porque yo en sí mismo no puedo dar nada. A mí hay gente que me pide consejo en muchos aspectos, pero sin Dios y sin la palabra de Dios los consejos hubieran sido vacíos. Entonces yo tengo que dar algo para hacer una diferencia en el mundo. El mundo está esperando que usted y yo hagamos una diferencia. Miren, jóvenes, en sus colegios Dios está esperando que ustedes se levanten a influenciar. Y malamente muchos de los jóvenes influencian equivocadamente, influencian negativamente. Hay gente que llegó a la casa y vio el comportamiento de mucha gente de creyentes y dijeron, yo no quiero ser como ellos. Es mejor que usted diga ni siquiera que es creyente, porque su influencia va a ser un daño tremendo. Porque la gente piensa, dijo que era de la iglesia, y comienzan a pensar, y todos dicen, la iglesia es así. Y no es que sea así, es que la influencia fue mal ejercida. Pero si usted decide ejercer y desarrollar su liderazgo, quiero decirle una cosa, el impacto va a ser muy grande. Y Dios está esperando porque usted puede hacer esa diferencia. Ellos están esperando que usted se manifieste. Mire, ¿qué hogar que se esté a punto de divorciar no está esperando si viniera alguien y me ayudara en este momento? ¿Qué joven a punto nervioso porque está hasta la cabeza de problemas no está esperando, yo quisiera una ayuda en mi vida? Todo el mundo está esperando, la creación entera aguarda con ardiente anhelo nos dice la palabra de Dios, que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para cantar? No. ¿Para aplaudir? No. ¿Para tener una Biblia bajo el brazo? No. Para que hagan una diferencia y cambien. Sus hijos están esperando que usted se manifieste para que haga el cambio que tiene que hacer. Un hijo desobediente que hace todo lo que le da la gana está esperando que usted se levante con la palabra de Dios y diga, no más, esto no puede seguir así porque te vas a dañar. Y ese hijo va a decir, no quiero, y mentiras que en su corazón dice, gracias, necesitaba un límite. Pero ¿qué estaba esperando? Que se levantaran los hijos de Dios, aquellos que son líderes, para influenciarlos. Entonces quiero que piensen en esos 3 puntos. Media los va a colocar de nuevo. Entender, el primer punto es entender que somos hechos líderes. Entender que Dios va a extender su reino a través de nuestro liderazgo y que el mundo necesita una diferencia conmigo. Miren, muchas de las cosas y muchas de las familias y de las personas que hablamos, con las que hablamos, les hablamos porque nadie más les puede llevar la palabra. ¿Quién más les va a ayudar? ¿Quién más? Dígame. ¿Quién más si la gente está pensando en sí misma? ¿Quién más va a solucionar un matrimonio cuando dice, no, yo es que mi matrimonio, yo no meto la mano allí ni hablo porque, ¿saben? Yo no tengo nada que aportar y además es que no tengo ni tiempo. Bueno, permítame, chao, hasta luego. Pero los hijos de Dios dicen,
movidos por el Espíritu Santo, les dicen, ¿cómo voy a dejar? Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos? Habla con mi pastor, habla con tal persona, mira este libro, siéntate, piénsalo 10 veces, piénsalo 50, piénsalo 1000 veces, ponte a orar, Señor, por favor, que no se divorcien aquellos. El vecino no le importa si usted se divorcia o no. No sé si me estoy haciendo entender. Su liderazgo es muy importante. Y nuestro liderazgo es el que va a hacer la gran diferencia en el mundo. Es el que hace la gran diferencia en el mundo. ¿Sabe que algunos pocos hombres, 12 hombres, hicieron todo el cambio en el mundo? Cuando vino el Señor Jesucristo, hicieron una gran revolución que cambió todo un reino. Era porque ellos entendían que tenían que hacer una gran diferencia. Yo espero que usted y yo lo entendamos, porque Dios está esperando líderes con propósito. Entonces, quiero contarle entonces por qué no, porque la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué yo no puedo o cómo recupero mi liderazgo? ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué si yo soy un líder, por qué yo no lo demuestro? ¿Por qué me da pereza? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y quiero darles dos razones importantes. La primera la encontramos en Génesis 3, versículo 17. Y es que la primera razón es: nosotros hemos perdido la habilidad para liderar. El ser humano perdió esa habilidad. Por eso es que usted ahora no hace diferencia, porque usted perdió la habilidad y yo la perdimos en algún momento de nuestras vidas. Y si es cierto, algunos somos líderes de alguna manera, es decir, se nota en algunas personas. Usted nota un grupo de niños jugando y usted sabe quién es el líder inmediatamente. Aquel que le está diciendo al uno haga esto, haga lo otro, aquel que está generando influencia, ¿sí? Pero esa influencia no es la correcta. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no es la correcta? ¿Por qué si yo soy un papá yo no logro dar buenos hijos? ¿Por qué si yo soy papá mis hijos ven un padre perezoso? ¿Por qué si yo soy un papá, por qué mis hijos ven que hay una situación que tiene que ver con, por ejemplo, con las mujeres? Porque hay infidelidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Que aún como Dios me hizo a mí un líder, o porque Dios, aunque Dios me haya hecho un líder, ¿por qué yo no puedo transmitir eso? Bueno, la respuesta está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Escuche lo que le dijo Dios al hombre. Dice: ahora le dijo, por tu culpa la tierra está bajo maldición. Repita conmigo: bajo maldición. Pues tú le hiciste caso a tu esposa y comiste en el árbol de prohibido que tenías que comer. Por eso mientras tengas vida te costará mucho trabajo obtener la tierra y tu alimento. Pero se lo voy a poner desde este contexto. La semana pasada y unas semanas anteriores hemos estado hablando de bendiciones y maldiciones. Y hablamos de 7 características que tienen la bendición y de 7 características que tiene la maldición. Y comenzamos a hablar de que la primera característica de la bendición era honra. ¿Y a qué se le parece la honra? Honra es una manera de liderazgo. Quien ejerce su liderazgo bien, ¿qué hay? Honra, tiene honra. Hablamos de ser fructíferos. Quien ejerce su liderazgo tiene fruto. Hablamos de ser prósperos. Quien ejerce liderazgo tiene prosperidad. Hablamos de ser de ganar las batallas o de tener salud. Quien ejerce liderazgo, influencia sobre el cuerpo, tiene salud. Hablamos de ser cabeza y no cola. Quien ejerce liderazgo es cabeza. Hablamos de estar sobre la situación y no debajo de la situación. Y quien tiene liderazgo hace eso. Quien lo ejerce. Hablamos de tener victorias y no derrotas. Quien tiene y ejerce liderazgo es eso. Y note una cosa: la gran mayoría de nosotros tenemos que tratar o deal with estos 7 aspectos en nuestra vida siempre. Y siempre nos mantienen por debajo. ¿Cuál es el problema de los padres? Es que mis hijos no me honran. El problema del esposo es que mi hijo no me honra. El problema de otros es que no me alcanza el dinero. El problema de otros es que no me alcanza, me siento sin propósito, no sé qué hacer, tengo pereza todo el día. El problema de otros es que la situación me mantiene por debajo. Póngale lo que lo ponga, es falta de ejercer un liderazgo. Tiene que ver, está directamente relacionado con eso. Por eso nosotros no podemos ejercer un liderazgo correctamente. Y el que lo ejerce, vamos a demostrar en unos minutos que no lo ejerce para bien, porque ese liderazgo que ejercen no produce vida. Entonces, ¿cuándo recupero yo mi identidad? Y esto necesito que usted se centre en los siguientes segundos.
y este versículo se lo grabe para usted. Cuando una persona entonces comienza a ejercer un buen liderazgo? Bueno, cuando conoce a Jesús. Vaya conmigo a Mateo 28, versículo 18. Cuando yo conozco a Jesús, cambio de maldición a bendición. Pastor, yo entiendo todas estas cosas, yo las observo en mi vida, pero yo no sé qué es lo que me pasa, qué puedo hacer. Bueno, es conocer a Jesús. Ayer dijimos, entre más usted se parece a Jesús, usted más cambia y más bendiciones, o más cambia ese aspecto de la maldición a la bendición. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros nos da pereza o no queremos parecernos a Jesús. Pero mire lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Aquel liderazgo que fue dañado en el jardín del Edén, por la cual muchos de nosotros vivimos en deshonra, en pobreza, muchos viven en enfermedad, en no tener propósito, en derrota, siendo cola y no cabeza, estando bajo las situaciones y no encima de las situaciones. Tiene que ver con maldición. Pero en Jesús encontramos la respuesta a esa maldición. Y escucha lo que dice, y vamos a leerlo todo en Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado, vamos, más fuerte, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo: a mí se me dio toda la autoridad, todo el liderazgo. De hecho, cuando usted mira el liderazgo de Jesús, siempre fue honrado, siempre tuvo prosperidad, siempre tuvo fue fructífero, siempre estuvo encima, no debajo, siempre fue cabeza y no cola. Aun cuando la muerte lo agarró, por decir entre comillas, decimos nosotros, desprevenido o no desprevenido, porque no fue así, aún en ese momento Jesús se recupera y sale glorioso. ¿Por qué? Porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Entonces usted se preocupa y dice: ¿cómo puedo yo recuperar? Su relación con Jesús es importantísima. Su relación, entre más usted se parezca a Jesús, más líder es. Si Jesús era un buen líder, usted es un buen líder. Si Jesús sanaba, usted podría sanar. Si Jesús era un buen consejero, podría ser un buen consejero. Si pudiésemos meter dentro de Jesús en una relación matrimonial, Jesús sería un buen esposo. Usted puede ser un buen esposo. Cualquier cosa que usted esté pasando en su vida en la cual le sea difícil, entre más se parezca a Jesús, más solucionado tiene sus problemas. Y entre más se parezca a Jesús, usted más influencia. Es muy importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Y cuando dice toda, es toda. Él tiene toda la capacidad de que una persona lidere. Y ahora le voy a explicar por qué. Ahora, versículo 19 nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto por favor un momento, regáleme esa atención. A los caminos de Dios, o a la iglesia, o a la vida espiritual, o a la vida cristiana, han llegado o hemos llegado muchos padres que no los hemos sabido hacer, muchos esposos que la hemos embarrado en todos los aspectos. ¿Y sabe qué hace Dios? Una vez conocen a Jesús, se vuelven buenos padres, aprenden a ser padres. Yo conozco mamás que llegaron siendo un desastre, y aquellas mamás que le creyeron a Jesús y que quisieron caminar conforme a Él, sus vidas fueron cambiadas y se volvieron unas madres ejemplares. He visto jefes que eran malos, no, lo siguiente, era gente descarada en todos los aspectos, su liderazgo era malo y llegaron a influenciar correctamente a las personas en su compañía. Conozco un caso muy cercano, un jefe terrible, y tan pronto conoció a Jesús, su mente fue cambiada y llegó a influenciar correctamente. Les compartió a todos, mejoró el nivel de trabajo de su compañía. ¿Por qué? Porque fue influenciado directamente desde su corazón, fue cambiado, y en esa influencia, en ese cambio que él tuvo, toda la autoridad del cielo le fue dada para hacer un gran cambio e influenciar.
Y hay gente que dice, mi jefe era un hombre malo, y a partir de que conoció a Jesucristo es un hombre totalmente diferente, y por debido a él es que nosotros hemos conocido de Cristo. Denle un aplauso, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted entregue lo que le ha sido entregado. Mire, conozco gente que eran malos y llevaban a sus amigos a las drogas, llevaron a sus amigos a la pornografía, llevaron a sus amigos a todo lo malo. Era la oveja negra de la casa, del barrio y del país. ¿Y saben una cosa? Influenciados por Jesús, comenzaron a hacer un cambio totalmente diferente y comenzaron a influenciar para bien. Y fueron muchas las personas que fueron cambiadas. El caso está de un pastor de los Estados Unidos que ya murió, David Wilkerson, y entró a una de las bandas más fuertes de los Estados Unidos. Aquel hombre se llamaba Nicky Cruz. Era un vándalo tremendo, venía de una familia deformada, venía de un papá que los había dejado, venía de una familia donde no había escapatoria, santería y brujería. Se lo tienen que leer, La Cruz, el Cuchillo y el Puñal, me parece que se llama el libro. Y este hombre salió de ser ese hombre y ese capitán de esa banda a influenciar todo el país y hablar a multitudes enteras y jóvenes que pasaron por los mismos problemas de ser vándalos y de ser desechos de la sociedad, para convertirse en personas de influencia. ¿Cómo pasó eso? Ese hombre entendió que su liderazgo tenía que venir de conocer al Dios del cielo, donde toda autoridad le había sido dada. ¿Me hago entender? Usted dice, pastor, ese es un caso. No. Un momento. En mi caso, a nivel personal, hace 20 años vengo compartiendo e influenciando a mi familia, y ya hay muchos cambiados. Con muchos me he encontrado, pero es que conozco la familia de ustedes y que me han dicho, desde que hemos venido y hemos sido transformados como Jesús, yo tengo un mejor matrimonio. Ustedes no tienen que ir tan lejos a predicarles a millones y millones. No, en su casa usted ya está haciendo un cambio. Solo que muchos se han detenido porque dijo, no, esto no me toca a mí, o porque no han visto la respuesta rápida. Porque quiero decirles una cosa, hay que tener paciencia con el evangelio, pero ciertamente viene la cosecha. Amén. Dale otro paso y otro aplauso, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo terrenal y el liderazgo espiritual? Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 25. 20, versículo 25. Y esta diferencia usted y yo la tenemos que conocer muy bien. Escuchen lo que dijo el Señor. Mateo 20, versículo 25. Pero Jesús le reunió ¿a quiénes? A sus discípulos. Y les dijo, como ustedes muy bien saben, los que gobiernan las naciones, o sea, el liderazgo de hoy, de que ustedes ven, los líderes que ustedes ven al día de hoy, los someten a su dominio y la rigen despóticamente, ¿sí? Pero escuche lo que dice, ¿qué significa despóticamente? Opresivamente y de una manera tirana. El liderazgo que nosotros estamos acostumbrados, o la influencia de este mundo, es una influencia tirana. Es una influencia que no produce vida. ¿Ha visto usted los líderes de hoy? Siempre quieren hacerse ricos ellos, siempre quieren mirar qué es lo mejor. Ese es el pensamiento que usted y yo tenemos. Hombre, si me va bien, yo lo hago. Si tengo algo que tener para mí, yo ayudo. Si me conviene, me meto. Pero si no me conviene estar aquí en hacer lo que hago y yo veo que no causa y yo no tengo algo que retener de eso, entonces yo no lo hago. Por eso la gente no ejerce influencia. Pero la influencia de los cielos es otra influencia. Vamos al versículo siguiente, versículo 25. Pero entre ustedes será completamente diferente. Repita conmigo, diferente. Más fuerte, diferente. Pues el que quiera ser grande debe servir a los demás. La influencia del reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros vemos. Es otra cosa totalmente diferente. Ahora usted no va y usted tiene que hacer esto porque yo se lo digo. Ahora su influencia va basada en ¿qué? En el enfoque bíblico que tenga esa diferencia. Si yo me siento a hablar en una pastoral con alguna de las parejas
y le hablo lo que yo pienso, seguramente terminan divorciados. Porque yo me divorciaría hoy, porque yo acabaría todo hoy. Pero Cristo dice, ojo, persevera en el matrimonio, porque allí es donde va a traer bendición. ¿Y sabe qué hago yo? Como esa es mi influencia, yo quiero influenciar correctamente. Mira, yo haría muchas cosas, pero Jesús dice, no te divorcies, cuidado, sigue allí. Otros jóvenes dirían, mire, tenga relaciones, entre más mujeres tenga, usted más varón es. Esa es la influencia terrenal. Usted más hombre va a ser. Entre más mujeres abuse, más varón va a ser. Y yo diría, en lo terrenal, en lo espiritual, diría, cuidado, vas a hacer eso, porque eso trae maldición a tu vida. Dios dice, no tengas relaciones antes del matrimonio. ¿Cómo? Sí, esa es la influencia. Inténtalo y vas a ver cómo Dios te bendice. Inmediatamente va a venir una bendición sobre la persona. ¿Qué viene de bendición? Su carácter comienza a cambiar. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos tipos de liderazgo que usted y yo conocemos. Pero Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice, y ya que los hijos de Dios están equipados, repita conmigo, equipados para vencer al mundo. El liderazgo del mundo es un sistema. No es una cosa que usted diga, ya todos estamos bajo ese concepto. Las finanzas de este mundo se mueven de la misma manera. Los colegios, los amigos, todo en este mundo se mueve bajo ese mismo concepto. Porque ustedes dirán, pero bueno, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Por supuesto, yo lo sé y él lo sabe. Y dice Jesús, medios de comunicación, estamos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice, ya que los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo. Están equipados. Nosotros tenemos las herramientas para pasar sobre ese sistema. ¿Y cuál es la herramienta? Usted se preguntará, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la herramienta que tengo? Mire lo que dice. Pues la herramienta es nuestra fe. Repita conmigo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Pues es el poder transformador de la palabra de Dios. Lo que hace la diferencia entre el liderazgo terrenal y el liderazgo que tenemos espiritual es la palabra de Dios. Es de dónde viene eso. Y él dice, por eso en efecto es la que vence al mundo. Nuestra fe, su fe es la que vence de otra manera ese liderazgo terrenal. Su fe es la que puede cambiar el ritmo de vida de su familia. Su fe es la que puede hacer que el logro de su marido se vuelva un hombre parecido a Dios. No a lo que usted quiere, porque unas mujeres quieren un Kent y Dios no quiere un Kent. ¿Estamos? Y otros hombres quieren una Barbie, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere una hija de Dios. Son dos cosas diferentes, iglesia. Lo que usted y yo esperamos y lo que espera Dios de nosotros. Sus expectativas no son las mismas. Pero ¿qué cambia ese liderazgo? ¿Qué cambia que un marido deje la bebida y pueda estar concentrado en su hogar correctamente y tenga una vida balanceada? Nuestra fe. Esa es la que vence al mundo. Versículo siguiente. Versículo 5. Pues quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, triunfará sobre el mundo. Y cuando hablamos de creer, hablamos de recibir esa autoridad. Ojo, quiero que esté conmigo en estos minutos. Este es un momento fuerte en su aprendizaje. Hemos tenido un largo fin de semana y esta verdad tiene que ser tomada en usted. Dice la Biblia, quien le cree a los conceptos de Dios, entonces triunfará sobre ese sistema. Si usted logra comprender y dejar que Jesús lo influencie, Jesús influencie su liderazgo, lo que usted va a dar es un liderazgo totalmente diferente. Miren, mi vida hoy en mis hijos es totalmente diferente. Si yo no hubiera tenido a Jesús, mis hijos estuvieran perdidos. Pero ahora que tengo, los he podido influenciar de tal manera que hagan una diferencia en los lugares donde tienen que hacer diferencias. Lo mismo es usted. Y puede que nos falten muchos aspectos, pero usted tiene ahora esa influencia que puede causar que todo cambie. Amén. Entonces voy a darle muy rápidamente 4 maneras
o 4 cosas que usted tiene que hacer para tener esa influencia. Anote, porque esta es la parte más práctica de todas. Mientras se acerca el grupo de alabanza, ¿cómo puedo entonces desarrollar ese liderazgo? ¿Cómo lo pongo en práctica, pastor? Sí, está muy bien, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Bueno, la primera manera de ponerlo en práctica es aprendiendo el modelo de Jesús. Aprenda a Jesús. La verdadera autoridad viene cuando me parezco a Jesús. Ya se lo vengo diciendo. El primer paso de la parte práctica, porque quiero que usted se vaya este fin de semana terminando y diciendo, bueno, ya sé cómo ser líder o cómo mejorar mi influencia. Y lo primero es, parezcase a Jesús. Miren, en Jesús está la verdadera autoridad. La Biblia nos dice en Marcos 1:22 que todos se quedaban admirados de las enseñanzas de Jesús, porque cuando les hablaba lo hacía con autoridad. Repita conmigo, autoridad, no como los escribas. Entonces, si usted se pregunta, pastor, ¿cuál es mi primer paso? Ponga sus ojos en Jesús. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Comienza a pensar y a decirle, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero pensar como tú, quiero sentir como tú. Parezcase a Él. ¿Y sabe cómo se parece uno más a Jesús? Marcos 3:14 dice, cuando los eligió para que estuvieran con Él. Repita conmigo, estuvieran con Él. Entre más usted está con Jesús, más se parece a Él. ¿Cuál es la parte práctica? Métase más con Jesús. No sé cuál es su estado en este momento. Quizás necesite orar más, quizás necesite comprometerse más, quizás necesita dar un paso de fe. Quizás hoy usted no ha leído la Biblia sino una vez a la semana, léala todos los días. Quizás ahora usted ora 10 minutos, pues ore 15, no lo sé, pero de alguna manera comprométase con Jesús. De alguna manera comprométase con Jesús. Entre más tiempo pasa con Él, más se vuelve como Él. Lo tengo que insistir. Pastor, ¿será que no hay un shortcut? No hay un atajo, no hay atajos. Solamente tenemos y podemos parecernos a Jesús cuando nosotros somos transformados por Él, cuando nos parecemos a Él. Segundo manera, quiero que esto lo quede muy claro. Primero, parezcas a Jesús. Segundo, sepa dónde marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia. Los verdaderos líderes son sensibles a la necesidad. Los verdaderos líderes son sensibles a la necesidad. Sepa dónde marcar la diferencia. Tiene que tener una visión clara. ¿Saben? Muchas veces, ¿por qué no hacemos una gran diferencia? Porque no somos conscientes de nuestro alrededor. Vamos haciendo la vida así como así y no decimos, bueno, me tengo que concentrar en mis hijos, me tengo que concentrar en mi matrimonio, me tengo que concentrar en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo. Dígale a Dios, Señor, ¿dónde está la necesidad? No le diga a Dios, bendice lo que yo voy a hacer, sino dígale, Señor, llévame donde tú me vas a bendecir. Ese es el punto. Mateo 9, versículo 36 dice, al ver la gran cantidad de gente, Jesús, que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Mire cómo tenía la diferencia clara, o cómo marcó la diferencia. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar en el reino de los cielos, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más gente, más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Es increíble que Jesús veía la necesidad así, y cuando veía la necesidad así, inmediatamente hacía la diferencia. Si usted quiere ser un buen líder, necesita saber dónde tiene que actuar, necesita saber dónde tiene que hacer la diferencia. Y pregúntese por unos minutos dónde tiene que hacer la diferencia.
¿En qué parte? ¿Qué es lo que usted ve? Jóvenes, pregúntense dónde tiene que hacer la diferencia. Este fin de semana pasado, una jovencita, los padres de una jovencita me llamó y me dijo: mi hija de 15 años está que se pierde con un hombre de 28 años. Pero quiero decirles que había alguien de la iglesia, de esa iglesia en ese país donde estaban, que hizo una gran diferencia y le dijo: mira, no te metas con ese muchacho, ese hombre no es para ti, estás muy joven y no puedes ofrecerle nada. ¿Sabe qué hizo esa niña? Ejerció influencia, pudo ver la necesidad y dijo: allí es donde yo tengo que trabajar, voy a trabajar allí. Escuche esto, necesita marcar y saber dónde está la diferencia si quiere ser un buen líder. Los líderes saben dónde está la diferencia, saben marcarla. Quizás usted necesite volver a su hogar, volver a su pareja, volver a su vida personal e influenciarse a sí mismo, influenciar en la iglesia, en los niños, no lo sé, no sé dónde lo está llamando Dios, pero Dios le está diciendo que marquen la diferencia. Tercero, edúquese para ser líder. Los verdaderos líderes siempre están aprendiendo. En inglés hay una frase que se dice: leaders are learners. Los verdaderos líderes siempre están aprendiendo. Miren, el momento en el que usted como líder deje de aprender, ya lo alcanzó. En el momento en el que yo como líder deje de estar y deje de aprender las cosas que Dios me está enseñando, ya me detuve. Hay hogares que necesitan ser liderados y él dice: vamos a una conferencia de parejas. No, yo no necesito eso. Yo no, a mí que no me enseñen, yo ya estoy hecho. ¿Eso qué significa? Que no son líderes. Porque el verdadero líder está a la orden, actualizado continuamente. Necesito aprender porque necesito estar a la vanguardia. Aquellos que tienen una empresa saben que están continuamente a la vanguardia, aprendiendo. Leaders are learners. Los verdaderos líderes siempre están aprendiendo. Y siempre están aprendiendo, y porque están aprendiendo pueden dar algo más. Porque todo lo que le enseña uno a la gente lo va aprendiendo de uno. Y mientras que va uno adelante, y si quiere ser el líder, tiene que saber más, porque tiene que abrir más camino. Si usted quiere ser un líder, necesita aprender en esa área determinada. No solamente palabra de Dios, necesita que Dios le hable, necesita que Dios le dé las estrategias, necesita que Dios haga. Leaders are learners. Y si usted quiere influenciar correctamente, necesita aprender. No duden en tomar un curso, no duden en leer un libro, no duden en meterse donde tiene que meterse, escucharse una predicación. Pero si quiere influenciar a su gente y a su familia, necesita aprender. Y Jesús dijo en Mateo 11:29: acepten mi enseñanza y aprendan que de mí, que soy paciente. Aprendan, dijo él, y humilde, y conmigo van a encontrar descanso. ¿Descanso de qué? He aprendido, Señor. Mira, Señor, es que me da rabia, tengo problemas con la ira. Aprenda cuál es su ira, aprenda cómo manejarla. Tengo problemas en mi matrimonio con la sexualidad, necesita aprenderse. Meta a Sexólicos Anónimos. Tengo problemas con el alcohol, necesita meterse a un curso, necesita entender, necesita escuchar una pastoral, necesita buscar dónde está la respuesta. Porque la gente, el verdadero líder, siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. En el momento en el que dejaron de aprender, dejaron de ser líderes y comenzaron a dar cosas viejas, porque dejaron de aprender. Amén. Muy bien, y vamos a ponernos en pie y lo dejamos con la última parte. Por último, encuentre un modelo de liderazgo a seguir. Encuentre un modelo, busque los roles. Recuerdo cuando vine a la iglesia por primera vez, mi matrimonio no funcionaba bien. Puse mis ojos en los matrimonios de los pastores. Ellos no eran perfectos, pero era el mejor modelo que tenía. Y comenzamos a trabajar con ellos. Y observé y dije: así lo voy a hacer. Pero lo mismo le digo a los jóvenes: busquen modelos. YouTube no es un modelo correcto. Busquen los pastores de jóvenes, busquen los líderes, busquen las parejas que están adelante, busquen gente que ya haya pasado por eso, busquen mamás que ya lo hayan hecho. Hay jóvenes que le piden consejo a sus amigas para tener novio, si ni siquiera tienen. Pídanle consejos a aquellos que ya estén casados y que tengan buenos matrimonios, porque lo único que van a hacer es darle lo que han aprendido mal. Sí, acuéstate, no hay ningún problema, amiga, sé feliz.
Busquen gente que ya haya llegado y pasado adelante. No busquen gente que esté en el mismo lugar de ustedes. Pues Jesús nos dice, o Dios, Pablo le decía, 1 de Corintios 11:1, dice: ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Busquen a alguien que imite a Cristo. Y Filipenses 3:17 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. No siga cualquier ejemplo. Entonces busque una persona en la cual usted vaya por delante, y si tiene un líder, esa es la persona. Pero pídale al Señor: Señor, necesito aprender a influenciar. Si es su mamá, si es la familia donde los ejemplos son seguidos como Cristo, ese es el tiempo. Si usted hace estas 4 cosas, usted va a poder practicar muchísimas cosas acerca de su liderazgo. Cierre sus ojos un momento, levante sus manos en compromiso. Gracias, Espíritu Santo, por traernos acá, por hablarnos. Nadie nos había dicho estas palabras como tú nos las dices hoy, Señor. Nadie nos había inspirado a apartar nuestras vidas para ti. Ahora entendemos que hemos sido llamados por ti para marcar una diferencia. Ahora entendemos que nuestras vidas en tus manos son muy útiles y que tienes muchas tareas para que nosotros trabajemos contigo. Ahora entiendo que tengo una gran labor que hacer, que tengo que dar, porque hay un tesoro que está en mí, como un tesoro puesto en una vasija de barro. Y yo sé que muchas veces no lo veo así, pero eso no cambia la realidad de que yo soy el que tiene que hacer el cambio. Ahora inspírame en el nombre de Jesús a parecerme a ti. Inspírame a mirar donde hay necesidad, a tener mi visión clara. Inspírame a educarme e inspírame a buscar un líder que yo pueda seguir. Colócalo en mi corazón porque quiero aprender, porque tú dices que los que son líderes siempre están aprendiendo, porque me has dicho que siempre busque la necesidad para ayudar, porque me has dicho que entre más te contemplo, más me parezco a ti. Y yo quiero ser un líder como tú eres. Y puede que te llegue a las rodillas, puede que te llegue a la cintura, pero intentaré llegar a la cabeza, a la estatura tuya. Quiero un día poderme parecer en ti en todas las cosas de mi vida. Por eso en el nombre de Jesús me entrego hoy y aparto todo.